Buenas tardes, hermanos de la querida iglesia de Roque Pérez. Les habla el pastor Juan Rolón de la iglesia de Olavarría, vicepresidente de este distrito, el distrito centro. Y es para mí un gusto poder compartir esta palabra con ustedes en este tiempo tan particular que estamos pasando todos como nación, e inclusive en otras partes del mundo también. Pero luego las cuestiones más personales, más particulares, más domésticas, que también contribuyen a este estado de cosas, a este estado de situación, ¿no? Y pensando en la iglesia de Roque Pérez, Dios ha puesto una palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes ahora y espero que les sea de bendición. Cuando uno como predicador, como pastor, tiene que elaborar un sermón, tiene un montón de ideas, un montón de información. Yo además, por la gracia de Dios, soy profesor de homilética, así que también puedo elaborar sermones con relativa rapidez, además de los años de ministerio que ya son muchos. No es que uno sea habilidoso, sino con el paso de los años termina aprendiendo. Pero cuando uno tiene que hablar puntualmente a una iglesia, a una comunidad, le pide a Dios esa palabra rema, la palabra oportuna, la palabra que va a ser de edificación y de bendición, la que tiene que ver con el tiempo, que como individuos, familias, iglesias, ciudades o provincias o nación, estamos viviendo y de todo este logos, que es la palabra del Señor escrita y la revelación de esa palabra, está la palabra rema, que es la palabra oportuna, la palabra que Dios quiere llevar a cada persona, en este caso a cada iglesia y puntualmente en esta palabra a la querida iglesia de Roque Pérez. Así que vamos a ir a la palabra, entiendo de parte del Señor que es una palabra que va a fortalecer sus vidas y ayudar a reenfocarse, con las iglesias pasa lo que suele pasar con las familias y las personas, ¿no? Distintos periodos, distintas situaciones, altibajos, todos tenemos historia, todos tenemos un presente y también, ¿no? por la vida de Dios que tenemos y la vida natural y la vida espiritual, también tenemos un futuro. Y en eso me quiero concentrar. Entiendo de parte del Señor que va a llamar a la iglesia a mirar hacia adelante, hacia adelante. Las iglesias, como dije, como las personas, todos tenemos un tiempo pasado que explica nuestro presente, ¿no? Pero precisamente de eso se trata, de cómo concebimos el tiempo kairos, el tiempo oportuno de Dios en virtud de lo que estamos viviendo, y entiendo que esta palabra va a ser de fortaleza y de edificación. Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es importante en sus profecías por la restauración de Israel y el anuncio del advenimiento del Mesías. Son los temas que trata Isaías con profundidad. Y en el capítulo 43, en los versículos 18 y 19, hace un llamado Dios a través del profeta a que tengamos una mirada del tiempo futuro. Y es importante meditar en esta palabra y poder atesorar nuestro corazón y aplicarla al tiempo de la iglesia de Roque Pérez. Este llamado de Dios a ver el tiempo futuro, a vernos en perspectiva hacia adelante, hacia lo que Dios haya preparado para ustedes como iglesia, a las familias, a los individuos, a los hermanos que congregan allí, que puedan escuchar este sermón, esta palabra, porque es para ustedes y puedan no solo fortalecerse, sino, como dije, enfocarse en esta palabra. Cuando hay una palabra de Dios que es oportuna, debemos pedir a Dios la gracia de poder comenzar a vivir por esa palabra, enfocar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestra visión de las cosas en virtud de eso que Dios nos ha dicho. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19 dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, y pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez les digo que abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué hermosa palabra, cuando esa palabra es oportuna para nuestro estado de cosas, nuestro estado de situación, las situaciones que estamos viviendo, por los momentos por los cuales estamos pasando, y que de pronto Dios llame nuestra atención, no a mirar lo que ha pasado y los efectos que dejó el pasado, sino a poder tener una mirada respecto del futuro y de lo que Dios hará delante de nosotros en ese futuro. Todos nosotros tenemos tres tiempos. El tiempo pasado, el tiempo presente
y el tiempo futuro. Eso en la vida personal y en la vida congregacional. La iglesia de Roque Pérez tiene un tiempo pasado, una historia de vida como iglesia. Está teniendo hoy un tiempo presente y tendrá, por la gracia de Dios y su misericordia, un tiempo futuro. Y es muy importante esto de cómo concebimos el tiempo. A mí me gusta la expresión que aparece allí en el libro de Samuel: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y es una buena manera ver el pasado con gratitud. Hasta aquí nos ayudó el Señor. No tendrían este presente, sea como sea el presente, si no hubiesen tenido ese tiempo pasado, ese tiempo transcurrido. Y a mí, más allá de las dificultades que a veces se presentan en la vida ministerial o en la vida familiar, aún en la vida personal, porque todos tenemos, además de las actividades y los compromisos y responsabilidades, también somos padres, somos esposos, y hay situaciones de toda índole, a mí me gusta agradecer a Dios cada mañana y decirle al Señor: Señor, te agradezco que hasta aquí me has ayudado. Este ha sido el tiempo que ha transcurrido en mi vida. Este ha sido el tiempo que ha transcurrido en nuestra iglesia. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Vea el tiempo pasado con gratitud. Vea el tiempo pasado con gratitud, aún con las cosas buenas que pasaron y las no tan buenas, aún con las cosas malas que pasaron. Si Dios las permitió, Dios tendrá un propósito con todo eso. Yo descanso en la soberanía de Dios y descanso en la sabiduría de Dios y le agradezco a Dios ese tiempo pasado y le digo al Señor de vez en cuando me levanto alguna mañana, que Dios lo trae a mi mente: Ebenezer, hasta aquí me ayudaste, Señor. Vea, iglesia de Roque Pérez, vea el tiempo pasado como un tiempo de bendición, con gratitud a Dios, porque hasta aquí han llegado ustedes. Luego tenemos el tiempo presente, y siempre digo lo mismo: nuestra iglesia ha pasado por momentos muy difíciles. Cuando llegamos a la iglesia había muy poquitas personas, después de muchos conflictos, de muchas divisiones internas, y cada vez que avanzábamos en la gracia de Dios y avanzábamos como iglesia, yo veía ese tiempo presente que solíamos tener como una plataforma, con la expectativa de que iba a servir para lo que iba a venir. Nunca el tiempo presente para mí fue el tope, el límite, la medida. Siempre decía, cuando éramos 50, por ejemplo, mirando los números de la congregación, cuando yo le decía al Señor: bueno, esta es la plataforma de lo que va a ser la iglesia. Esta iglesia tenía un pullman abandonado porque eran poquitos y hacía rato que no subían al pullman, lo tenían sin piso, estaba sin sillas, por supuesto, con parte del cielo raso caído, y en alguna ocasión agarramos con los hermanos, que éramos pocos, así que todo el mundo trabajaba y todos agarraban balde y trapo y secador, y limpiamos y preparamos el pullman para los que iban a venir. Hoy en día, antes de la pandemia, tuvimos que hacer, ya hace varios años que venimos con 2 reuniones porque no entrábamos. Pero siempre ese tiempo presente, como el tiempo nuestro de hoy, yo lo veo con expectativa. Así como veo el pasado, lo veo con gratitud, el tiempo presente lo vivo con expectativa. Y veo la iglesia de hoy como la plataforma de lo que va a ser la iglesia en 5 o 10 años. Nunca el tiempo presente para mí es la meta alcanzada. Nunca para mí el tiempo presente es la medida alcanzada. Siempre le digo al Señor: con todo esto que somos ahora, yo confío en lo que tú vas a hacer con nosotros en el futuro. Pero hay una manera en que el apóstol Pablo concebía el tiempo, y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3 y versos 3 y 14, que yo te invito a que veas el futuro así, ¿no? Que te enfoques en el futuro, ver el futuro como un desafío de lo que Dios va a hacer con ustedes en esa querida iglesia y en esa querida ciudad. Ver el tiempo futuro como un desafío, ver el tiempo futuro como el tiempo, enfocarnos. Uno no puede estar enfocado en el pasado porque no se avanza. Para mí el pasado es como el espejo retrovisor de los autos, ¿no? Uno lo mira de vez en cuando, lo que va quedando atrás, pero no se puede avanzar, no se puede manejar hacia adelante permanentemente con la vista puesta en el espejo retrovisor, porque chocaríamos o no podríamos avanzar a ciencia cierta, por lo menos. Así que para mí el tiempo pasado, la historia de vida, la historia de la iglesia es para que de vez en cuando, ¿no? Como con el espejo retrovisor, yo pegue una mirada, una ojeada de las cosas que han pasado, pero enfocados
amados hermanos, tenemos que estar en el tiempo futuro. Y miren lo que decía el apóstol Pablo acerca de eso, qué maravilloso que es. Porque miren lo que dice capítulo 3, versos 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él no veía lo que estaba viviendo ahora como la meta, como te digo, que te transmito esta misma visión que tenía el apóstol Pablo y que yo la he hecho propia. Pero una cosa hago, ciertamente lo que queda atrás, ciertamente olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué manera más maravillosa de concebir el tiempo futuro, enfocarnos en eso que no hemos alcanzado aún, enfocarse en el futuro, el desafío de lo no logrado. Lo que hemos logrado en Olavarría, por la gracia del Señor, luego nos vinieron a buscar de una escuela para que administremos la escuela y administremos en todo sentido, porque el representante legal tiene que representar a la institución delante de los organismos del Estado y velar por lo pedagógico y también por lo contable y también por lo jurídico. Así que hace 6 años que nos hicimos cargo de esa escuela que tiene 3 niveles, jardín, primaria y secundaria, y cada etapa de la vida de la iglesia y la vida de la escuela para mí es, como te dije recién, el desafío de lo no logrado. Todo lo que ya hemos logrado no implica ningún desafío para nosotros. Nos podríamos acostumbrar y, como dice el refrán criollo, dormirnos en los laureles. Pero el apóstol Pablo me ha transmitido esa visión. Y el apóstol Pablo dice, vamos a lo no logrado, vamos a lo no alcanzado, no nos quedemos en lo que hemos logrado en este tiempo. El desafío, como dije, de lo no alcanzado. Y claro que lo no logrado genera expectativa, genera incertidumbre a veces. Hermanos queridos de la amada iglesia de Roque Pérez, genera incertidumbres, temores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Cómo será? ¿De qué modo Dios lo hará? ¿No? Preguntas, interrogantes que surgen cuando uno ve la iglesia, aún las propias vidas, tu familia, tu trabajo, tu empleo, tu empresa, tu comercio. ¿Qué será del futuro? Y el futuro genera eso, ¿no? A veces incertidumbre, a veces miedos, temores, pero para mí también expectativas. Yo cuando miro siempre el futuro digo, ¿qué hará Dios en ese tiempo? Me extiendo hacia lo que no he logrado, me extiendo hacia lo que no he alcanzado y tengo un par de convicciones que yo te quiero compartir, que tengo para encarar, empezar y lanzarnos a ese tiempo futuro de una manera en que podamos ver la gracia y el poder del Señor. Prosigo la meta, decía el apóstol Pablo, prosigo el blanco, tengo la mirada, la vista fija en la meta que me he trazado en Dios. Qué maravilla, no hay posibilidades de aburrirse en la iglesia cristiana o en los ministerios o aún en tu propia vida si permanentemente tenés una meta a la cual querés alcanzar con Dios. No hay posibilidades de distraerse, de aburrirse, de entretenerse, porque uno está ocupado con la mente y la vista fija en esa meta, como dice el apóstol Pablo. Yo no me distraigo, yo tengo un objetivo y hacia ese objetivo voy marchando. Cuando comience en ese tiempo nuevo que Dios les va a dar por su gracia y misericordia, yo tengo 3 cosas que quiero compartirte para que sea un tiempo bendecido, para que sea un tiempo exitoso en los términos bíblicos, es decir, con resultados positivos, que Dios prospere lo que ustedes emprendan. Lo primero, conserven una firme convicción de que les va a ir bien. Dice el apóstol Pablo a los romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice también la palabra del Señor en ese capítulo que el Señor ha provisto para nuestra victoria. El que nos lleva de triunfo en triunfo es nuestro Dios. Dice el Salmo 60 y verso 12, en Dios haremos proezas. Por eso, ¿cómo no vamos a tener la firme determinación que nos va a ir bien si Dios está con nosotros? Dios
Dios está con ustedes, hermanos. No hay posibilidad para el fracaso, no hay posibilidad para la derrota, porque ahí también el capítulo 8, al final del capítulo, el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva de victoria por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es tener garantizado en Dios, no por nuestros méritos, en Dios, que nos va a ir bien. No den lugar a la duda, ni den lugar al temor. El temor es la antítesis de la fe. La fe es: algo bueno Dios hará. Algo bueno Dios hará. Mientras que el temor es: algo malo nos va a pasar. No permitan, echen fuera el temor, no permitan esos pensamientos. La iglesia de Roque Pérez se levantará porque es cuerpo de Cristo, porque es victoriosa por definición, porque Cristo la formó. Como a la iglesia de Olavarría y toda la iglesia del Señor en todo el mundo, es una iglesia que está diseñada para la victoria. Es una iglesia que está diseñada para alcanzar los objetivos de Dios. ¿Y qué garantiza que los alcancemos? Lo que dice el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Cómo no empezar entonces ese futuro con la firme convicción que nos va a ir bien? Lo segundo que quiero compartirles, que forma parte de la manera en que concibo yo el futuro de la iglesia y de la escuela cuando me toca tomar decisiones desafiantes para el futuro, lo segundo es: aprendan a manejar la frustración. No siempre las cosas salen en principio como deseamos que salgan. Cuenta la Biblia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, que David intentó llevar el arca y tuvo un traspié. Tuvo una frustración, no pudo hacerlo como lo intentó hacer porque tenía que ver con la manera. Aunque puso el carro nuevo, puso la mejor determinación, la mejor voluntad, pero él no se frustró, o por lo menos no se resignó a la frustración. Y preguntó cómo tendríamos que llevar el arca. Entonces le dijeron: eran los levitas con las varas de acacia. Entonces él vuelve a hacerlo de nuevo y lo hace como Dios esperaba o Dios había establecido que lo hiciesen, y él lleva el arca. A mí me gustan esos ejemplos porque son ejemplos de sobreponerse a la frustración. A veces las cosas no salen, a veces salen mal, y lejos de sentirnos mal o indignos, o que no podemos, o que estamos confinados a esto, o que no vamos a salir más, vean la frustración como una oportunidad para hacer las cosas con más inteligencia, para hacer las cosas con más fe, para hacer las cosas con más búsqueda de Dios. Entonces, como David, verán el arca en Israel. Él no se frustró, él no fracasó, él no se quedó en la frustración, en el intento fallido. Él le buscó a Dios, buscó la manera de hacerlo y lo hizo. Y lo hizo. Aprendan a manejar la frustración. A veces las cosas no salen en principio como deseamos que salgan, pero bueno, aprendan a manejar eso como iglesia. Entonces se van a, como dije recién, hablarán, orarán, buscarán la guía del Señor. Señor, ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y Dios les dará por revelación la guía, el cómo, para que puedan, como David, que en el primer intento fue fallido y luego llevó el arca a Jerusalén, que puedan hacerlo también. Y lo tercero, construyan un futuro con Dios. Dice Nehemías en el capítulo 2 y verso 20, el Dios al cual servimos, ese Dios nos prosperará. El Dios al cual servimos, ese Dios nos prosperará. Él tenía que reedificar el muro de Jerusalén y luego la ciudad, y él tenía una firme convicción: Dios los iba a prosperar. Construyan el futuro con Dios. Júntense a orar como cuerpo. Pónganse de acuerdo para los planes que Dios tenga. Estas cosas futuras que leíamos allá en Isaías como palabra de Dios para ustedes este tiempo. Busquen del Señor y construyan ese futuro con el Señor. Déjeme decirle algo que no estaba en el bosquejo. Es para otro sermón, pero te lo comparto. Los de Babel, ¿se acuerdan allá en Génesis capítulo 11? Quisieron construir sin Dios, desafiando a Dios, en contra de Dios.
Pero luego Nabucodonosor, cuando vio la gloria de Babilonia, dijo: esta es la Babilonia que yo construí, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y en ese momento quedó como loco. Están también los que construyen sin Dios, están los que construyen contra Dios, como los de Babel, y están los que construyen o pretenden construir sin Dios. Y estamos vos y yo, iglesia querida, que somos los que construimos un futuro con Dios, participando al Señor de nuestras decisiones, buscando dependencia de Dios en oración y confiando de todo nuestro corazón que estas decisiones que tomemos serán aquellas que Dios nos ha inspirado a tomar, que estas acciones o curso de acción que tomemos son aquellas que Dios nos ha inspirado a tomar. Y entonces veremos la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Oremos al Señor, hermano, y mediten esta palabra una y otra vez para que Dios pueda bendecir esa amada iglesia y vean ese futuro glorioso. Vivan el pasado con gratitud, vivan el presente con expectativa, pero enfóquense en el tiempo futuro de bendición que Dios traerá sobre ustedes. Oramos a Dios. Gracias te damos, Padre bueno, por este tiempo que van a compartir los hermanos, que estamos compartiendo junto a ellos a la distancia. Yo te ruego, Padre bueno, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón pueda calar profundamente en sus mentes, en sus espíritus, en sus corazones, y pueda esta palabra rema cumplir el propósito con la que fue enviada. Señor, bendecimos a la iglesia, bendecimos a los hermanos, bendecimos a las familias, fortalécelos en este tiempo, ayúdalos a enfocarse en ese tiempo futuro glorioso, como tú le prometiste a tu pueblo allá por Ageo, y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Así será, porque tu iglesia amada está diseñada para el triunfo, está diseñada para la victoria. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos de Roque Pérez, el Señor les bendiga y enviamos un caluroso y afectuoso saludo desde aquí de Olavarría y esperamos prontamente poder estar allí para visitarles y compartir un tiempo personal. Que el Señor los bendiga.